Agradezco esta oportunidad para poder hablar en nombre de todas las víctimas y de las familias que se encuentran perjudicadas por las trampas y por esa violación a los derechos humanos, al debido proceso, generadas por el señor Néstor Humberto Martínez. El día de hoy me acompaña el señor Uriel Moro Urrea, dueño de los supermercados Mercandrea, víctima de las trampas instaladas por el señor Néstor Humberto Martínez para hacer creer a todos que el grupo de las FARC había incumplido el acuerdo de paz, instalando falsos procesos de supuestos testaferros, de forma que se pudiera generar una política, que es de la que voy a hablar, una política que ayudó a la generación de disidencia y a la prolongación de la guerra, obviamente a atacar el acuerdo de paz. El señor Néstor Humberto Martínez, estando ejecutando supuestamente como el fiscal de la paz sus labores y a órdenes del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, expidió la resolución 03715, que voy a compartir pantalla, o pido permiso para que se pueda compartir pantalla. Esa resolución 03715 de noviembre, del 8 de noviembre del 2016, es una resolución que él expidió en la cual se adopta un plan de trabajo para la persecución de activos ilícitos de los grupos armados al margen de la ley, se conforman grupos de trabajo para la identificación y extinción de dominio de activos en el posconflicto. Es decir, ahora que se ha conocido que el supuesto señor Martínez le había entregado al presidente Juan Manuel Santos unas cartas advirtiendo sobre conductas delictivas que estaban desarrollando los hoy comparecientes del partido FARC o de las FARC, le quiero indicar a todos ustedes que antes de esas cartas se expidió esta resolución, la 03715 del 2016, y es una resolución que ataca directamente el acuerdo de paz. Pues en esta época ya se había firmado el acuerdo de paz con las FARC y había una clara posición de Estado en la que se iba a esperar que las FARC entregara el inventario de sus bienes y que entonces habilitara a la Fiscalía General de la Nación para poder entrar a indagar y a buscar supuestamente dónde estaban los bienes de las FARC. Es así que Néstor Humberto Martínez, de forma maquiavélica, de forma oscura, desarrolla esta resolución para hacerle creer a todos que él, bajo una novedosa fórmula investigativa, había encontrado el inventario perdido de bienes de las FARC. En esta resolución, él construye un grupo, 3 grupos y una cabeza. Esa cabeza se llama Comité Mesa de Priorización. Esa mesa estaba conformada por un miembro del Ejército, de la Policía, de la Fiscalía General de la Nación y por el Superintendente de Notario y Registro, supuestamente. Y esa mesa tenía como función priorizar cada caso que llegara sobre información de activos ilícitos de grupos armados al margen de la ley dentro del posconflicto. Ellos tendrían que priorizar el caso y asignar el fiscal. Esa mesa de priorización tenía que atender a 3 subgrupos que tenían estas funciones. Había un grupo que era el grupo de recolección de evidencias, de los elementos que supuestamente llevaban a la fiscalía a encontrar los bienes ocultos de las FARC. Esos grupos, Néstor Humberto Martínez durante todo el año 2017 de forma descarada se la pasó publicitando que era una novedosa fórmula de investigación en donde había incluido 100 agentes del Ejército, 100 agentes de la Policía y 100 de la Fiscalía General de la Nación. Nada más mendaz, nada más mentiroso que lo que hizo Néstor Humberto. Esa mesa, ese grupo de recolección de evidencias, que eran los que supuestamente habían encontrado los bienes de las FARC ocultos en las USBs, en los bancos de datos digitales que la Fiscalía poseía de supuestos operativos contra las FARC dentro de toda su historia, jamás existió. Es decir, que en la mesa de priorización, que era la que iba a determinar cuáles eran los casos más importantes para el país sobre los bienes de las FARC, no existió. El superintendente de Notariado y Registro, lamentablemente no me autorizaron compartir pantalla, pero yo iba a entregar esas pruebas. El superintendente de Notariado y Registro me contestó que jamás había participado en ese supuesto mesa de priorización. Así me lo contestó también la Policía Nacional. Así también me lo contestó el Ejército Nacional. Entonces, señor Martínez Neira, es momento de quitarle a usted esa máscara de hipocresía,
porque usted es el victimario de la paz de este país. Usted tomó las familias colombianas inocentes y las acusó de guerrilleras para poder atacar el acuerdo de paz. Hablo en nombre de esas familias, de la familia Mora Urrea, del señor Guillermo León Ruiz, de Mauricio Parra, que apenas empezó a hacer público eso que ustedes hicieron. El IMPEC hace 15 días lo movió a una cárcel de alta seguridad para alejarlo de mi defensa y para que dejara de manifestarle a la prensa esos atropellos que vienen cometiéndose desde su fiscalía, señor Néstor Humberto Martínez. Estos grupos de investigación no existieron, no le mienta más al país. Jamás la policía hizo parte de eso, jamás el ejército hizo parte de eso. Sus palabras lo han desvestido públicamente, lo desnudan, señor Martínez. Y al señor ministro de Justicia le pido atentamente su intervención, porque la Fiscalía General de la Nación no puede ser la casa de la justicia para instrumentalizar y atacar al pueblo y a las personas y a la paz. Eso no se puede permitir, señor ministro de Justicia. Esos grupos jamás existieron. Ni el ejército ni la policía participó en nada de eso. Y usted, señor Martínez, dijo públicamente que sí habían existido. Yo tengo las pruebas. Tras 1 año y medio de luchas, de tutelas, el ejército y la policía y la superintendencia de notario y registro me confirmaron que no existieron los grupos. Ergo, no existió entonces el inventario que usted dijo que había encontrado de las FARC. Eso es una mentira, es una falacia. Es más, cuando se hizo el control al decreto 903 sobre los bienes que las FARC tenían que entregar como economía de guerra, y posteriormente cuando se generó una colisión de competencias que usted provocó o que el señor Martínez provocó para poder continuar haciendo procesos de extinción sin jurisdicción y sin competencia, y él decía que lo veía porque él era supuestamente comandante de la zona de despeje. Pues bien, la Corte Suprema en el 2009 lo desmintió, porque encontró que estuvo preso durante toda la zona de despeje. Lo curioso de este caso es que en el año 2013 la propia Fiscalía General de la Nación, una fiscal delegada ante el tribunal, también en el caso de Cielo González Villa, desmintió a Fernando Bamón Céspedes, y no lo hizo utilizando el auto de la Corte, lo hizo en una investigación independiente en la que examinó otras declaraciones y testimonios de guerrilleros que dijeron Fernando Bamón Céspedes no es guerrillero. Y entonces se inhibieron de esas investigaciones. La ley de la... Señor Pedro Alejandro Carranza, 5 minutos máximo para que concluya, por favor. Gracias. La Fiscalía de Justicia y Paz también solicitó que se compulsaran copias al señor Fernando Bamón Céspedes porque es un mentiroso. Pero lo curioso es que luego de que ese señor Fernando Bamón Céspedes a través de la revista Semana en el 2008 trató de disparar la FARC política y la Corte Suprema y la Fiscalía Delegada ante el Tribunal cerró esas expectativas mendaces. Entonces en el año 2017, con este grupo que les acabo de explicar de la resolución 03715, lo volvieron a reencauchar y lo utilizaron para decir que varias familias en Colombia eran guerrilleras y que el señor Fernando Bamón Céspedes los había visto en las zonas de despeje. Y es el caso de la familia Chaux, es el caso del señor Luis Guillermo Ruiz, es el caso de la familia Falla, es el caso de la familia Parra. En el caso de la familia Mora Urrea, tengo que informarle a todos que este proceso nace con una orden del DAS. El DAS es el que sin orden judicial, sin que existiera una investigación, ordenó investigar a la familia Mora Urrea, pero decía era que había que judicializarlos. Luego la señora Luz Ángela Bamona, actual directora de Finanzas Criminales de la Fiscalía, le mintió a los jueces de la República diciendo que desde la República de Panamá esa familia estaba lavando activos de Romaña. Y del 2007 al 2011, esa familia tuvo que fue objeto de una investigación, de seguimientos, de interceptaciones ilegales por las mentiras de la actual directora de Finanzas Criminales. Luego esa información fue reclutada en el 2017 con ese grupo que les menciono que Néstor Humberto montó. Y así, entonces se lanzó a la palestra pública y se afectó la dignidad de personas inocentes como Uriel Mora Urrea, Lirio Mora Urrea y Norberto Mora Urrea, que hoy huye de Néstor Humberto Martínez y de esa instrumentalización de la Fiscalía. Con mentiras, con falsos testigos, con toda la unión de los enemigos de la paz. Se utilizaron las familias inocentes
para poder generar la disidencia, porque en el caso de Mauricio Parra se dijo que es que él le estaba lavando activos al Paisa. Hoy el Paisa es disidente, yo no lo defiendo, nadie debe defenderlo, pero debo denunciar que gracias a eso el Paisa también es disidente. Luego, en el caso del señor Luis Alirio Mora Urrea, se habló de Romaña y del bloque oriental para poder mostrar que se había hecho un seguimiento a toda la estructura de las antiguas FARC. Luego, en el caso de la familia Chaus del bloque sur, y todo fueron mentiras. En todos los casos se han usado mentiras. Hoy la JEP tiene unos cuadernos, unos libros que hizo Néstor Humberto Martínez en el año 2019 con base en ese grupo de investigación mentiroso que se llama JEPAI, que no existió, y está entregando los supuestos bienes que encontró la Fiscalía para reparar las víctimas. Es decir, que Néstor Humberto Martínez revictimizó a todas las víctimas del conflicto, haciéndoles creer que había encontrado los bienes ocultos de las FARC. Y en el caso de la familia Mora Urrea, que sufrió un cruel secuestro en el año 1999, los ha revictimizado. Y eso ya es un delito de carácter de raigambre internacional, porque la familia Mora Urrea fue víctima de las FARC por secuestro, y así ha sido reconocido por la Cruz Roja Internacional y ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero a los enemigos, a los victimarios de la paz, no les sirva que se sepa la verdad, no les sirve que haya un tribunal que por fin construya una justicia que es real para Colombia, en donde podemos conocer la verdad para poder avanzar como Estado de derecho, y para que no se vuelvan a revictimizar a las familias por esos sentimientos y esos intereses abyectos y oscuros que Néstor Humberto Martínez utilizó como fiscal general de la Nación. Señor ministro de Justicia, usted fue mi profesor. Usted me enseñó a buscar la justicia. No permita que la unidad de extinción de lavado de activos de la Fiscalía General de la Nación siga siendo un eje del mal para este país. Muchas gracias.